quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, los que están con nosotros aquí, los que están en línea, y vamos a comenzar nuestro estudio. Nuestra primera hora va a ser doctrina fundamental, como lo hemos estado viendo. Vamos a ver el capítulo número 3. Capítulo número 3 habla acerca de la Biblia. Vamos a ver este tema en esta noche. Y bueno, yo sé que ustedes han visto varias veces este tema, sé que lo han estudiado, pero denme la oportunidad de poder verlo juntos una vez más y les aseguro que van a ver cositas que les van a ayudar a complementar lo que ustedes ya tienen por ahí de apuntes y todos los aspectos que son muy, muy importantes. Bien, ¿ya están listos en su hoja? Ok, entonces vamos a ver la definición de la Biblia. La palabra Biblia, según su origen lingüístico, quiere decir libros, ¿ok? En plural. Y se refería a los varios escritos que se conocían como inspirados en la iglesia primitiva. Pero fíjense algo, este es un dato bien curioso. Los creyentes vieron que esta colección de libros era única y también especial. Y antepusieron la palabra, o sea, a la palabra Biblia, le antepusieron el artículo femenino la. Y así fue como quedó como la Biblia en singular. Porque, bueno, obviamente vieron que eran escritos únicos, diferentes a todos los demás que habían visto. Y bueno, ya que estaban trabajando en este aspecto, dijeron, bueno, vamos a incluirle la palabra la, para que quedara como la Biblia. Ok, ahora la Biblia incluye libros de gran diversidad, con una gran diversidad de autores, quienes redactaron sus obras durante un periodo aproximadamente de 1500 años. Ok, ¿cuánto tardó más o menos este periodo? 1500 años. Ahora, a la vez, este libro que estamos hablando es un libro, un solo libro, ya que en su totalidad se encuentra una unidad que deriva del plan de Dios, quien dirigía los trabajos de los autores humanos por el impulso del Espíritu Santo. Recuerdan que ya lo hemos visto, que fue inspirada por Dios, soplada a hombres en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. La próxima semana va a estar muy interesante porque vamos a ver lo que es el canon. ¿Qué quiere decir ese rollo del canon? ¿Bajo qué principios se apoyaron para decir qué libro era divino, qué libro no era divino, etcétera? Pero ahorita vamos a seguir trabajando con esto. Pero es importante que lo consideremos para que la próxima semana, así como si ven, lo pasado nos está apoyando ahorita, hablando en tema de la inspiración, de cómo estos hombres recibieron la palabra, cómo la fueron escribiendo. Ahora vemos que fue un periodo aproximadamente de 1500 años. ¿Por qué 1500 años? Porque alguien sabe o ha escuchado por ahí quién fue el primer autor de la Biblia o escritor. Vaya, el autor se sabe que fue Dios. Pero ¿quién fue el primer escritor de la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Moisés, ajá. Oficialmente se tiene a Moisés. Hay un debate todavía por ahí que habla acerca de que también es Job quien probablemente pudo haber escrito. Algunos dicen que fue Moisés quien escribió el libro de Job, otros dicen que fue Job mismo quien escribió el libro. De ser así, quien escribió el libro, entonces el libro más antiguo de la Biblia sería el libro de Job. ¿Ok? Ahora, se habla de un periodo de 1500 años por lo siguiente, porque Moisés vivió aproximadamente en el año 1700, 1500 antes de Cristo, ¿verdad? Y el último libro escrito que se considera parte de la Biblia, Apocalipsis, que fue en el año 99. Vamos a ver su propósito. La Biblia en forma escrita recoge y también conserva la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Es muy importante en nuestro nivel teológico que veríamos más adelante, porque nadie puede saber de Dios nada que Dios no lo haya revelado. ¿Me explico?
Lo único que podemos saber de Dios es lo que Dios ha permitido que se sepa de Él. La revelación máxima de Dios, si lo recuerdan, lo vimos un poquito, fue Cristo. No hay una revelación superior que hombre alguno pueda tener acerca de Dios si no es lo que está escrito en la Biblia. Por eso la Biblia se convierte en nuestra fe, en nuestro fundamento, ¿verdad? Como iglesia y de fe, para que nosotros de allí podamos partir a todo lo que quieran, ¿verdad? Váyanse lo más lejos que ustedes quieran, siempre y cuando el hilo, ¿verdad?, la conexión esté sujeto a la Biblia, váyanse todo lo que quieran. Pero en el momento en que corten de la Biblia y que dejen 1 centímetro de distancia entre la Biblia y ustedes, estamos perdidos. Necesitamos estar siempre conectados a eso. Por eso el propósito de la Biblia es recoger y conservar la revelación que Dios nos ha dado de sí mismos en la historia y la persona de su Hijo, haciendo posible su transmisión de una generación a otra. El propósito número 2, o el inciso B, es que la Biblia, en forma escrita, es la historia de la redención del hombre, que se lleva a cabo por la operación de la gracia de Dios a su favor. Y el inciso C, ya que tenemos este A y B, nos lleva, por lo tanto, que, y esto es bien importante también, no jamás vamos a considerarlo como un libro científico. No vamos a hacer eso. No se considera como un libro científico, pues el hombre puede investigar el mundo material por medios naturales. ¿Ok? Eso es un hecho. Pero aún así, cuando la Biblia hace referencia a las obras de la naturaleza, el testimonio de la palabra escrita no está en desacuerdo con los hechos de la ciencia. Al contrario, hay mucho más acuerdos entre la ciencia conocida y la Biblia que de lo que podemos imaginar. Anteriormente, todavía a mí me tocó de joven escuchar esos conflictos tan grandes que habían entre la ciencia y la Biblia. Algunos todavía quieren practicarlo de esa manera, lo quieren mantener peleado, pero más que nunca hoy, con tanto descubrimiento y tanto avance, se logra ver y se logra comprobar que la ciencia moderna, la ciencia moderna y la Biblia no están peleados. Hay un proceso, vamos a hablar un momento de la evolución, que es lo que habla la ciencia, la evolución, ¿verdad? Donde ellos hablan que según ellos, ¿dónde es el origen de todas las especies? ¿Alguien lo recuerda, sobre todo estudiantes? De las especies. Ya estamos mucho más adelante. ¿De dónde? En el agua. ¿Han puesto atención de dónde salieron no solamente los peces, sino las aves? ¿Ya leyeron? ¿Ya se fijaron que la Biblia dice que las aves vienen del agua? Léanlo. Entonces, podríamos aquí pasar toda la noche y ver todo ese asunto. Pero es bien importante que podemos observar que la ciencia moderna y la Biblia no están tan peleados como, les repito, muchos están aferrados a hacerlo. Antes se creía que el universo era eterno. Después de Albert Einstein empezaron a descubrir la expansión del universo. Entonces, si hay una expansión, es porque hubo una conjunción primaria que fue expandiendo las cosas. Y si hablan de que hubo eso, entonces sí hubo un inicio, ¿verdad? Entonces, les repito, podríamos ver 1000 cosas al respecto, pero simplemente en esta noche no vamos a considerar la Biblia como un libro científico, ni metafísico, ni de ninguna otra índole. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Las teorías humanas contradicen la Biblia frecuentemente, pero estas pasan, pero lo interesante es que la Biblia permanece firme. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver esta importancia de que en nuestro inciso C, número 1, la Biblia no va a ser tomada como un libro de ciencia. Número 2, tampoco es un libro de historias. ¿Ok? No es un librito de historietas o de historias. De hecho, la Biblia teológicamente no está permitido, salvo algunas ocasiones, pero la Biblia no comparte lo que se le llama fábulas. Ya más adelante vamos a entrar a ver esos términos literarios, ¿verdad? Como el término de la fábula, una fábula muy famosa. ¿Que alguien recuerda una fábula, la que ustedes quieran?
una de las más famosas, La liebre y la tortuga. ¿Qué es una fábula? La fábula es aquello que describe una historia con una moraleja utilizando animales, ¿verdad? Figuras ficticias. Entonces, tampoco es un libro de historia, lea conmigo, en el sentido corriente de la palabra, ya que se interesa tan solo en aquella parte de la actividad humana que tiene que ver con el plan de redención. Es decir, la Biblia está manejando el aspecto histórico, pero siempre su punto principal es mostrarle a la humanidad la redención. La Biblia se mete muchísimas veces, en muchas ocasiones, en mucho tiempo, en aspectos geológicos, geográficos, históricos, etcétera. Pero todo esto es nada más para dar referencias que ahora sirven bastante. ¿Por qué? Porque entonces sí podemos encontrar un lugar llamado Egipto. Podemos encontrar un lugar llamado Río Nilo. Podemos encontrar ríos como Tigris y Éufrates, que son de los más antiguos mencionados que todavía existen. Entonces podemos encontrar todos esos registros que nos ayudan a avalar de que lo que está escrito no está equivocado, ¿verdad? Pero no es un libro de historia. Muy bien, vamos a ver la composición de la Biblia, que esto es lo que me interesa bastante. Su composición. Los 11 primeros capítulos de la Biblia, ¿ok? Es decir, de Génesis 1 al 11, forman una grandiosa introducción a la historia del plan de la redención que empieza a detallarse con el llamamiento de Abraham. Es decir, de Génesis 1 a Génesis 11 nos habla de un impresionante tiempo tan compactado que, escúchenlo bien, la mitad de la Biblia en su cronología está solamente de Génesis 1 a Génesis 11. ¿Ok? Si la Biblia fue escrita en 1500 años, pero el periodo que está abarcando son 2000 años, 4000 años, perdón, de que sale Adán del Edén a la venida de Jesucristo, ese periodo de 4000 años, porque de los días de la creación no son días naturales, pero no vamos a entrar ahí, porque si hay gente que lo considera así, que son días de 24 horas, está bien, no me meto en ese rollo. Pero vamos a hablar desde el punto en que Adán y Eva caen en pecado hasta la venida de Cristo son 4000 años. ¿Me están siguiendo? Pero de Génesis, los primeros 11 capítulos, vamos a quitar capítulo 1 y capítulo 2. Y ahorita lo voy a explicar al final de la lección. Pero ahorita los vamos a generalizar. Desde Génesis, los primeros 11 capítulos, óigalo bien, hermanos, abarca 2000 años de historia. 2000 años. De Génesis capítulo 12 hasta el primer libro de Mateo, abarca otros 2000 años. Impresionante, ¿no? Entonces, vamos a ver la composición. Ya vimos que los primeros 11 capítulos de la Biblia forman esa grandiosa introducción a la historia del plan de redención. Bien, ahora, no podríamos, sigan aquí conmigo, ¿verdad? No podríamos comprender lo demás de la Biblia sin esta introducción que abarca lo siguiente: la creación de lo visible y lo invisible en los primeros capítulos, la creación del hombre y su naturaleza en estado de inocencia. También estos capítulos abarcan la caída del hombre y su terrible resultado para la raza humana, el fracaso del hombre ante la revelación de Dios en la naturaleza y por medio de la conciencia, y también los juicios de Dios en el diluvio universal. ¿De acuerdo? Eso es la primera parte de su composición, como introducción. Ahora sí, vamos a ver cada uno de ellos. El que seguiría sería la formación y la preservación de Israel como instrumento de la revelación de Dios. Ahora, esto se va a poner bueno. Espero no se me pierdan, ¿ok? Esto es de Génesis 12 hasta Josué. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué están hablando de cómo se forma y cómo se preserva Israel como instrumento de revelación de Dios, como el pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar de Génesis 12 al último capítulo de Josué? Ese periodo. Cómo Dios forma una nación y cómo Dios toma esta nación para convertirla en el pueblo escogido de Dios. Ahora,
viene ahora lo que sería el fracaso del testimonio nacional de Israel, que motivó, sin embargo, múltiples manifestaciones del carácter y de la obra de Dios, especialmente en los mensajes de los profetas. Entonces, ¿qué sigue después de Josué? Jueces. ¿Y cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Entonces, observen bien, vamos a recapitular rápido. De Génesis 1 a Génesis 11 habla de la creación, es la introducción al plan de redención de Dios. ¿Ok? Desde cómo fue formado lo visible, lo invisible, hasta este punto. De Génesis 12 hasta el último de Josué, viene el proceso de una formación de un pueblo llamado Israel, que sería instrumento en manos de Dios para los fines que tiene. De Jueces hasta Malaquías, todo este montón de libros no hablan de otra cosa, sino de lo que son el fracaso de este pueblo, uno tras otro, fracaso tras fracaso. Pero que, ¿por qué Dios permite esos fracasos? Porque en medio del fracaso, Dios va a manifestar su carácter en diferentes áreas o facetas. Van a manifestar su carácter como padre, va a manifestar su carácter como legislador, va a manifestar su carácter en todas las áreas conforme el hombre va fallando. ¿Sí me están siguiendo? Terminamos el Antiguo Testamento. Ahora, el que sigue es ahora sí la intervención de Dios en la persona de su Hijo. Y esto lo encontramos ¿de dónde a dónde? Del Evangelio de Mateo hasta el Evangelio de Juan. Estos 4 evangelios van a abarcar, ¿verdad?, lo que sería la intervención de Dios más directa que jamás haya existido. Yo he visto películas y me empezaron a llamar la atención, se me hacen interesantes, películas de chefs. No me gustan los programas de concursos, pero sí me gustan las películas, ¿verdad?, que la persona es chef. Algo que yo he notado, no sé ustedes, y si estoy equivocado, corríjanme, es que, por lo menos en las películas que yo he visto, el chef, el principal, casi no mete la mano. Yo veo que le dice a una persona, tú te vas a encargar de hacer esta sopa, tú vas a hacer esto, y se ponen a hacer, ¿estoy correcto? ¿Voy bien? Lo que sí he notado es que el chef llega y hace algo. ¿Qué hace el chef? Prueba, y le mete la cuchara a la olla, y le traga el ingrato. Y al rato uno está en el restaurante, come, ¿verdad? Ok, observemos esto de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y entonces dijo Dios, sea esto, manifiéstese aquí, produzca esto. ¿De acuerdo? Pero cuando llegó el día sexto, dijo, hagamos al hombre. Y dice la Biblia que tomó que con sus manos, tomó barro. Y con su boca sopló aliento. En ninguna otra cosa se metió. En nada. Solamente mandó a decir que se hicieran las cosas. ¿Quién lo hizo? Bueno, la Biblia lo revela. ¿Alguien lo recuerda? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sin él nada de lo que ha sido, de lo que es hecho, ha sido hecho. Entonces, vemos que el Padre no interviene en nada de eso. Pero sí hay otro lugar donde Dios intervino. Obviamente, antes en el Antiguo Testamento. Alguien podrá pensar, a ver, en esta acción. Hubo una acción después de la creación que Dios metió sus manos. No. ¿Cuándo qué, perdón? Sí, pero no metió las manos. O sea, estamos hablando de actividades que Dios hizo. Ok. Un huerto. La Biblia dice claramente que Dios plantó un huerto en el Edén. Entonces, Dios metió sus manos en el tema de Adán. Ahora Dios metió sus manos en el tema del huerto. ¿Ok? De allí, óiganlo bien, hay un caso más donde Dios mete sus manos en un asunto más. No, ya la hizo, bueno, sí, no,
es que hay dos cuestiones, ¿verdad? Adán y Eva ya estaban hechos en una parte y en la otra fue después. No, más adelante. ¿Saben cuándo? Cuando se escribieron las tablas de la ley. ¿Cuántas veces van que Dios mete las manos? 3 veces. Y de allí no hay ni un solo registro en que Dios vuelve a meter las manos, sino hasta cuándo. Lean conmigo donde estamos ahorita. La intervención de Dios en la persona de su Hijo. No volvemos a ver un lugar donde Dios vuelve a meter las manos, sino solamente para formar a Jesucristo, a Jesús en el vientre de María. Dice este punto de que lo vemos en los 4 evangelios, desde Mateo hasta Juan. De allí estamos viendo la composición de la Biblia, recuerden. Vemos el descenso del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio y la formación de la iglesia. Estos 3 aspectos bien importantes. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son? El descenso del Espíritu, la predicación y el otro, la formación de la iglesia. ¿Y en dónde encontramos eso? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ven por qué la Biblia tiene que estar acomodada de esa manera? No está acomodada cronológicamente. Cronológicamente hay unas variedades, hay unas variaciones. Pero en cuanto a continuidad, este es el proceso. Vemos que Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo en los evangelios e inmediatamente vemos el descenso del Espíritu Santo, vemos la predicación y vemos la formación de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora, vamos a ver el siguiente punto o el siguiente avance en nuestra escritura, y esto es la doctrina cristiana. Es decir, el significado de la persona y obra de Cristo, pero explicada por cartas a las iglesias. Y otra vez encontramos algo muy interesante. Lo encontramos de Romanos a Judas. ¿Ok? Bien. ¿Alguien recuerda el orden de los libros del Nuevo Testamento? ¿Dónde comenzamos? Mateo. Después, Marcos, Lucas, Juan. Perfecto. La persona de Cristo. Excelente. Después dice que tenemos el descenso del Espíritu, la predicación de los hombres de Dios, y tenemos también, ¿qué era? La formación de la iglesia. ¿Qué sigue del Evangelio de Juan? Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué sigue después de Hechos de los Apóstoles? Romanos. Y de ahí, vámonos. ¿Ok? Yo antes tenía conflictos. Yo decía, ¿por qué me ponen las cartas acá? ¿Por qué no agarran Hechos y lo parten en pedazos y ponen Hechos 1 al 12, por ejemplo? Y metemos Romanos. De hecho, no metemos Romanos, metemos Corinto por adentro. Y luego le damos continuidad. ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Recuerdan el gráfico que les mandé? Uno de toda la vida de Pablo. Y ahí en la vida de Pablo, se los mandé, espero que lo tengan. En toda la vida de Pablo, ahí pueden ver el recorrido cronológico del libro de los Hechos y cómo incrusté yo las cartas, en qué acontecimiento, en qué lugar las cartas se fueron dando. Pero vemos que en la Biblia, en nuestra Biblia, no. ¿Por qué? Pues precisamente porque lo que vemos es que una vez que el Espíritu ha descendido, una vez que ha sido predicado el Evangelio y una vez que se ha formado la iglesia, ahora que sigue la estructuración de la iglesia. Que esto que es, como lo acabamos de leer, pónmelo otra vez, es la doctrina cristiana, es decir, el significado de la persona y la obra de Cristo explicado en las cartas, desde Romanos hasta Judas. ¿Ok? Ahora, cerramos con broche de oro. Encontramos aquí la última crisis del mundo, crisis en cuanto a su pecado, ¿verdad? En cuanto a su perversión, en cuanto a su lejanía a Dios, pero también encontramos la consumación de la obra de la redención. ¿Y esto es en dónde? En Apocalipsis. ¿Ok? Ahora,
Ya tienen ustedes esas notas. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una pequeña dinámica? ¿Ok? Aquí tenemos a la persona de Manuel. Tenemos a Manuel. ¿De acuerdo? Manuel acaba de nacer. Entonces, ¿cómo ha sido creado Manuel? ¿O cómo lo podemos calificar a Manuel en su persona? ¿Es un pecador? ¿Es un perdido? ¿Es un cristiano? ¿Cómo podemos calificar a Manuel? Como un ser que inocente. ¿Estamos de acuerdo? Acaba de nacer. Es inocente. Está en inocencia de pecado. Manuel va creciendo. Conforme va creciendo, va adquiriendo algo que es muy importante para todo ser humano. ¿Qué es? Conciencia. La conciencia que se desarrolló en Manuel lo va a llevar por inercia. ¿A dónde? A pecar. ¿Me están siguiendo? Entonces Manuel ahora es una persona, un joven que dejó de ser inocente porque desarrolló conciencia, y como Pablo lo describe, cuando yo, mi conciencia se desarrolló y yo conocí que la ley me decía no codiciarás, el pecado, tomando ocasión del mandamiento, vino y me hizo que yo codiciara. Y esto produjo en mí, ¿qué? ¿Qué dice Pablo que produjo el pecado en él? Dímelo fuerte. Bien dicho, mi brother. Eso es lo que produjo. ¿Produjo qué? Muerte. Y ahora tenemos a Manuel viviendo una vida fracasada, viviendo una vida derrotada. ¿No produce eso el pecado? ¿No nos hace vivir fracasados delante de Dios? Incompetentes, ¿verdad? Derrotados, esclavizados. ¿Me siguen? Ok. Pero viene un día en que Manuel es invitado por Franco. Franco invitó a Manuel, dijo: Manuel, te invito a mi iglesia, a un evento de jóvenes. Entonces Manuel acompañó a Franco, y Manuel ese día escuchó el evangelio, y ese día Manuel, Dios tocó su vida, tocó su corazón, y Manuel empezó a tener ahora una relación con Cristo. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo, sí o no? Ok. Entonces ahora Manuel comienza una nueva, ¿en qué? Una nueva vida en Cristo. Muy bien. Y bien dice la Biblia, el que está en Cristo es nueva criatura. Perfecto. Y ahora Manuel comienza su proceso con Cristo. Manuel, ¿va a ser perfecto? No, va a cometer muchos errores. Va a vivir muchas crisis. ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo Manuel va a alcanzar la perfección? Cuando sucedan una de dos cosas. ¿Cuál es la primera? Cuando muera. Muy bien. ¿O la segunda opción? Sí, si viene el Señor. ¿Ok? ¿Por qué tanto rollo con Manuel? ¿Qué les parece si ahora aplicamos todo lo que acabamos de leer con Manuel? Manuel fue formado en inocencia, al igual que el inicio de la Biblia. El hombre fue formado en inocencia. Cuando el hombre creció, Adán y Eva, y tomaron conciencia por causa de haber probado del árbol, como lo describe, ¿verdad?, la historia, entonces vino una vida de pecado, ¿de acuerdo? Y de derrota. ¿Encuentran una similitud con Manuel y con lo que nos está diciendo la Biblia? Una vez que Manuel crece y adquiere conciencia, y aunque su conciencia lo reprueba, Manuel conoce lo bueno y lo malo. Y Dios está empezando a tratar en la vida de Manuel. ¿Qué es lo que encontramos? Exactamente lo que Dios estaba haciendo con Israel, que vimos desde Génesis 11, ¿hasta dónde? ¿Pueden ver sus notas? Hasta Josué. ¿Y después qué pasó después de Josué? En Jueces, a partir de Jueces hasta Malaquías, ¿qué es lo que describe la Biblia? Antes, fracaso tras fracaso. ¿Y cómo vive Manuel? Pongan la religión que ustedes quieran ponerle, ¿ok? Manuel tiene algo que la Biblia lo describe como conciencia. Sabe lo bueno y lo malo. Manuel quiere hacer lo bueno, ¿están de acuerdo? Pero acaba haciendo lo malo. Entonces Manuel vive una vida hasta ahorita muy a la par como la Biblia.
Pero llega el momento en que Dios, según nuestras definiciones, la composición de la Biblia, llega el momento en que Dios interviene en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con Manuel cuando vino a la iglesia y escuchó el mensaje del Evangelio? Nació de nuevo, recibió la persona de Cristo. Hubo una intervención en la vida de Manuel. Ahora, es mi punto. ¿Por qué lo estoy llevando aquí? Porque muchos de ustedes y muchas iglesias y muchos creyentes pasados, presentes y futuros van a esperar que Manuel tenga un cambio radical en ese momento. Y si no lo tiene, lo vamos a etiquetar no nacido de nuevo, no cristiano. Pero según nuestra composición bíblica, ¿qué siguió después de que estuvo la intervención de Dios en la persona de Cristo, en los evangelios? ¿Qué siguió? El descenso, ¿y qué más? Y la formación. ¿Qué es lo que sigue para Manuel? Si aplicamos este proceso, Manuel necesita el Espíritu Santo, Manuel necesita conocer la predicación, ¿ok? Y Manuel necesita ser formado en la fe cristiana. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? ¿Qué seguiría para Manuel? Según esto, ¿qué sigue nuestro punto después del descenso? De Romanos a Judas, ¿qué dice? La doctrina cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue ahora en su proceso de Manuel? Toda la doctrina, todo el conocimiento de Dios. ¿Por qué estamos aquí perdiendo el tiempo aparentemente para algunos? ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos aprendiendo la doctrina cristiana. Entonces, ¿se fijan cómo esta composición bíblica está exactamente alineada con el proceso que Manuel va a tener? Ahora, viene algo. Por último, vimos en Apocalipsis que el cierre de broche de oro es con la última crisis mundial y también con la consumación de la obra de la redención. Cuando dijimos que Manuel iba a ser perfecto, cuando sucediera una de las dos cosas, a su muerte o a la venida del Señor. ¿Lograron ver la similitud? ¿Ok? Entonces, podemos de alguna manera ver dónde está ubicada la persona. Podemos decir, bueno, mi hermanito a lo mejor apenas está en el fracaso. Bueno, hay un proceso que Dios está haciendo con él. Mi hermano apenas está teniendo esa manifestación con Cristo, ese famoso primer amor, ¿verdad? Que le llamamos. Pero obviamente que va a tener un montón de cosas, de situaciones, de circunstancias. Hemos ido a iglesias donde la gente se acaba el culto, sale y saca su cigarro y se pone a fumar. Mi mamá después de cristiana duró, ¿cuánto, mi amor? No sé, años fumando. Hasta que llegó el momento en que fumaba y lloraba. Y me decía, soy una fracasada. Es más, me pregunto si soy cristiana. Y me preguntaba, ¿soy cristiana? Claro. Entonces, ¿por qué fumo? Le digo, porque son debilidades en ti que necesitas trabajar, que necesitas procesar. Pero si la gente te quiere ver cambiada de la noche a la mañana, bueno, pues que se sienten un rato, porque es un proceso. ¿Me explico? Y eso lo vamos a ver en la segunda clase. Bien, pero yo quiero que concluyamos. ¿Dónde comenzamos? ¿En qué libro comienza la Biblia? ¿Y en qué libro termina? Apocalipsis. Ok. Quiero reforzar mi punto con esto. Observen el vaso y el celular. Ustedes saben por cuántos capítulos Adán y Eva disfrutaron una relación libre de pecado con Dios. 2 capítulos. Obviamente uno porque fueron creados casi al final. Entonces, ¿cuántos capítulos disfrutaron ellos con Dios libres de pecado? 2 capítulos. En estos primeros 2 capítulos tenemos a un Adán y una Eva, es decir, tenemos al hombre y a la mujer disfrutando una relación perfecta con Dios. ¿Y saben cuántos capítulos al final
¿volvemos a ver al hombre y a la mujer disfrutando de una relación perfecta con Dios? Dos, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Es decir, solamente Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 hablan de Dios y el hombre en una relación sana, sin pecado, sin Satanás, sin naturalezas caídas. Entonces, esto nos dice mucho, porque todo este intervalo, todo el tiempo entre Génesis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, nos habla, como lo vimos al principio, de la redención de Dios, abarcada en todo lo que son los tiempos, son las circunstancias, y esto es el énfasis del Señor. Y es increíble, no sé para ustedes, pero a mí me asombra, me admira el poder ver tanta paciencia de parte de Dios, porque solamente 2 capítulos estuvimos bien y hasta los últimos 2 capítulos estaremos bien. Ahora, estos últimos 2 capítulos abarcan un tiempo bastante extenso, ¿ok? Porque aquí está el milenio. Si observan ustedes, Apocalipsis capítulo 20 habla del milenio. Una vez que termina el milenio, Apocalipsis capítulo 21, si no me equivoco, comienza y vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Entonces se empieza a hablar otra vez de una relación perfecta entre Dios y el hombre. Todo este intervalo es el proceso que Dios está teniendo con nosotros, ¿verdad? A través del tiempo, a través de las circunstancias. Ahora sí, la interpretación de la Biblia. Es fácil encontrar alimento espiritual en la palabra, ¿están de acuerdo? Pero es difícil interpretar de vida y exactamente todas las partes de la Biblia. Los grandes principios para tal interpretación se llaman hermenéutica y su aplicación a determinados pasajes se le llama exégesis, es decir, poner en claro. Entonces vamos a ocupar siempre estos 2 elementos. Los vamos a ir aprendiendo más, los vamos a ir desarrollando más, con mucha paciencia y con mucha calma. Es la hermenéutica y la exégesis, ¿verdad? La hermenéutica nos va a ayudar a ubicar el contexto, el entorno, todo lo que le rodea, ¿de acuerdo? Pero la exégesis nos va a ayudar a adentrarnos en el texto. La hermenéutica nos permite ver lo exterior, lo externo, el entorno, pero la exégesis nos permite adentrar al texto. Y esto nos va a ayudar porque nos va a obligar a quedarnos en el texto sin sacarlo de contexto o sin sacarlo de un sentido que mencione, ¿verdad? Hay textos que pueden ser aplicados a diferentes cosas, al trabajo, a la familia, etc. Pero hay textos que quedan exclusivamente encerrados a un tiempo o a una forma. A Josué fue el único que le dijo: donde pise la planta de tu pie será tuyo. A nadie más se lo dijo. Y obviamente no se refería a la persona de Josué, sino a los que Josué enviara. Entonces, pero era dentro de un rango, lo que se conocía como Canaán, ¿de acuerdo? Pero después Josué dijo: a ver, me voy a ir a Egipto y voy a pisar. No, mijito, espérate. Hay que hacer una exégesis. Este es el entorno. Esto es lo que quiero decir. Este es el sentido de la palabra, ¿de acuerdo? Bien, las normas más importantes son las siguientes, para concluir. En vista de que la Biblia es una unidad, que ya lo vimos, es necesario adquirir un conocimiento general de su plan y de sus grandes principios, pues cada versículo ha de interpretarse a la luz de estos. ¿De qué? De lo que acabamos de mencionar. Inciso B, es necesario un conocimiento del fondo general de cada libro y poder contestar preguntas como las siguientes. ¿Cuál es su género literario? ¿Es histórico? ¿Es poético? ¿Es profético? ¿Qué es, verdad? Es decir, si se trata de historia, bueno, aquí lo tengo, biografía, poesía, etc. Y también, ¿en qué circunstancias se escribió? ¿Cuáles fueron las circunstancias que le estaban rodeando? Estaban en el desierto. Éxodo fue escrito en el desierto, ¿verdad? Josué fue escrito adentro de Canaán, dentro de la tierra prometida. Entonces, tienen diferencias entre ellos, ¿verdad? También las circunstancias y el por qué. ¿Por qué se escribió? ¿Por qué fue la situación que se escribió? Bueno, porque en algunas partes Dios les dijo: quiero que escriban esto para memoria de sus hijos y las generaciones, o diferentes circunstancias. ¿Y con qué fin?
Y por último, es preciso el examen concienzudo, es decir, con mucha conciencia, con mucho cuidado, del desarrollo del tema o del argumento en relación con el pasaje y el versículo que se estudia. Estos puntos son cosas que vamos a ver más adelante, desarrollarlas con tema de la interpretación bíblica. ¿De acuerdo? Tarea, 49 minutos. Híjole, bueno, les voy a dar 5 minutos, ¿ok?